Hi, minasan konnichiwa. Entonces hoy voy a explicar lo que es la lección 22, las sentencias modificadoras del sustantivo o que se conoce en japonés como Meishi Shushoku. Meishi sustantivo y Shushoku modificador. Esta lección es, está dentro de los top 5 de lo que se consideran las lecciones más difíciles para los estudiantes. Y una vez más, la razón principal es que la estructura gramatical japonesa es exactamente lo contrario como lo dirías en español, ¿no? Que lo voy a explicar un poco más adelante. Y como tal, bueno, tiene muchísima información y detallitos que, bueno, voy a ir explicando poco a poco. Entonces, vamos a comenzar. Antes de entrar de lleno a la lección 22, a mí me gusta enviarle un vocabulario que se va a utilizar muchísimo en esta clase y a la vez es interesante, que son cuando tú te vas a poner los zapatos, te va a poner la camisa, te va a poner un suéter, ¿no? En japonés. Entonces, primero que nada, el vocabulario. Esto, por supuesto, no es de Minna no Nihongo, sino es de Marugoto, ¿no? Donde aparece que sí, kutsu, kutsushita, koto, bag, zubon o pantsu, one piece, jacket, jeans, skato, suits, necktie, shatsu y scarf, ¿ok? Entonces, se habrán dado cuenta que utilicé dos palabras para referirme al pantalón, ¿no? El pantalón como tal. Hasta hace poco para pantalón se utilizaba la palabra zubon, ¿no? Pero últimamente se utiliza la palabra pantsu, que no se debe confundir con pantsu, ¿no? Pantsu es ropa interior tanto masculina como femenina. Y como se dan cuenta, se escribe igualito, lo que cambia es la entonación, ¿no? Pantalón es pantsu. El otro es pantsu, pantsu, pantsu. Y dicho sea de paso, el panty, que se utilizaba también para ropa interior femenina, está cayendo poco a poco lo que es en desuso, ¿no? Sobre todo en las personas menores de 30 años, ¿no? Panty, algunos señores, señoras, lo siguen utilizando, pero bueno, está cayendo en desuso. Si no quiere complicar mucho la clase, sencillamente zubon y ya, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes saben, todo lo que es por encima de la cintura es kiru, todo lo que es por debajo de la cintura es haku, ¿no? Entonces, kutsu y kutsushita o haku. Koto o kiru, pantsu o zubon o haku. One piece o kiru, jacket o kiru, skirt o haku, jeans o haku, suits o kiru, shatsu o kiru, ¿no? Y bueno, la típica pregunta que sale que, entonces, ¿qué pasa con el cinturón? ¿No? Beruto, que está justo en la mitad. Entonces, en ese caso es shimasu o suru, ¿no? Que lo mismo aplica con el necktie o shimasu. Necktie a veces también se utiliza shimeru. Necktie o shimemasu, pero bueno, no importa, con shimasu es más que suficiente. Las otras son que sí, earringu, ¿no? Que zarcillo, piasu, yubi wa anillo, beruto, bueno, ya dije el cinturón, y nekure su collar, ¿no? Piasu es piercing, pero que no necesariamente es con perforación, ¿ok? También kaburimasu y kakemasu, ¿no? Kaburimasu en el caso de las cabezas, que boshi, herumeto, sombrero y esas cosas, y kakemasu en el caso de lentes o si no, lentes oscuros, sunglass, ¿no? Ok, entonces una vez cubierto todo esto ya podemos empezar con lo que es la lección 22. El objetivo de la lección 22 es poder hacer una descripción o explicación mucho más detallada de las cosas y personas usando las sentencias modificadoras, ¿no? Entonces aquí la clave es mucho más detallada porque hasta ahora lo que hemos visto en las lecciones, sobre todo en las lecciones 2 y 8, donde vimos por primera vez lo que son los adjetivos, ¿no? Eso era lo que se utilizaba para modificar el sustantivo. Que, por ejemplo, la casa del señor Miller, Mira-san no uchi. La casa nueva, Atarashi uchi. La casa bonita, Kirei na uchi, ¿no? Y aquí es bueno ir explicándole poco a poco al estudiante la diferencia de la estructura o el orden gramatical entre el japonés y el español. En el caso de español estamos modificando el sustantivo casa, que viene primero, y el modificador viene después, ¿no? Mientras que en el japonés estamos modificando uchi, que va al final. O bueno, no es que va al final, o sea, la sentencia modificadora, los modificadores vienen antes de lo que es el sustantivo,
¿no? Atarashi uchi, kirena uchi. Esto de repente no es muy importante ni crucial, ¿no? A este nivel, pero a lo largo de la lección 22 esto sí se vuelve un poco más importante, ¿no? Como lo voy a explicar aquí. Bueno, este es el primer cuadro, típico que sale de Renshu A, ¿no? Donde los sustantivos modificar son hon, hito y tokoro. Libro, persona y lugar, ¿no? En el primer caso, entonces, kodomo ga yomu hon, ¿no? O kodomo ga yomanai hon, ki no yonda hon, ki no yomanakatta hon, ¿no? Entonces, en todos los casos, como dije, la sentencia modificadora viene antes del sustantivo, ¿no? Y además, la conjugación del verbo que se utiliza, que en el caso del verbo, en este caso de yomimas, ¿no? Que sería yomimas, yomimasen, yomimashita, yomimasen deshita, en el estilo cortés. Pero en la lección 22, la que se utiliza es el estilo informal. Yomu, yomanai, yonda, yomanakatta. O taberu, tabenai, tabeta, tabeta, tabenakatta, ¿no? Y así. Entonces las traducciones en cada uno de los casos quedaría así. En todos los casos en el japonés, el sustantivo va al final, que es el libro, pero en español va al principio. ¿Ok? Entonces la sentencia modificadora, repito, va antes del sujeto del sustantivo modificado. Entonces, una forma, tal vez particular, que me gusta explicar, es que cuando tú formas un sustantivo modificado, ¿no? Porque aquí el sustantivo es hon, sencillamente hon, ¿no? Pero si lo tomamos desde el punto de vista más amplio, kodomo ga yomu hon también es un sustantivo, es como un super sustantivo, ¿no? El grandísimo sustantivo, es un sustantivo que tiene mucha información, pero sigue siendo como una especie de sustantivo, ¿no? Entonces, una vez que tú tratas kodomo ga yomu hon como un sustantivo grande, como un sustantivo con mucha información, entonces ella se puede empezar a unir, a combinar con otras estructuras gramaticales, ¿no? Entonces, por ejemplo, kore wa onna no hito ga yomu zashi desu. Kore wa onna no hito ga yomu zashi desu. Sustantivo modificar, zashi, revista, ¿no? Que quedaría en español así. Onna no hito ga yomu zashi, revista que leen las mujeres, ¿no? Porque esto tranquilamente puede ser kore wa zashi desu, ¿no? Kore wa zashi desu, sustantivo zashi, ¿no? Pero como estamos modificando, entonces zashi se convierte en un sustantivo más grande, ¿no? Con más información. Onna no hito ga yomu zashi desu. Kore wa onna no hito ga yomu zashi desu. En el caso anterior también. Kodomo ga yomu hon. Puede ser kore wa kodomo ga yomu hon desu. Que tranquilamente puede ser kore wa hon desu, ¿no? Kore wa hon desu. Un sustantivo sencillo. Pero si lo complicamos un poco, kodomo ga yomu hon. Un sustantivo grande. Kore wa kodomo ga yomu hon desu. ¿Ok? Entonces, de esta manera, el ejemplo 2 quedaría como Mira-san wa casa o motte iru hito desu. Miller-san es la persona que tiene un paraguas. Y koko wa jitensha wo oku tokoro desu. Este es el lugar donde se pone la bicicleta. ¿Ok? Falta el es aquí. Este es el lugar donde se pone la bicicleta. Y una nota que pone en Mina no Nihongo es que cuando dentro de la sentencia modificadora hay un sujeto, que en este caso es onna no hito, el sujeto va acompañado por ga, ¿no? Onna no hito ga yomu zashi desu. Bueno, eso es una notica nomás. Okay. Entonces, esto ya nos da la base para empezar con los ejercicios 2 y 3, ¿no? Pero antes, bueno, sobre todo la que se va a usar es la segunda, ¿no? Mira-san wa casa o motte iru hito desu. Todos son variantes de esto. Pero antes de comenzar con estos ejercicios, a mí me gusta hacer un repaso de la forma T, ¿no? La forma T más y más. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Mira-san wa nani o shite imasu ka? ¿Qué está haciendo Mira-san? Mira-san wa nani o shite imasu ka? ¿No? Mira-san wa denwa o shite imasu. Mira-san wa denwa o shite imasu, ¿no? De shimasu, shite. Mira-san wa denwa o shite imasu. Sato-san wa nani o shite imasu ka? Sato-san wa kopi o shite imasu. Yamada-san wa kohi o nonde imasu. Matsumoto-san wa shinbun o yonde imasu.
Y finalmente, Gupta-san wa onna no hito to hanashite imasu. La forma T. Forma T más imasu. ¿Ok? Entonces, si suponemos que yo no conozco al señor Miller, ¿no? Quiero saber quién de todos estos es el señor Miller. Entonces yo preguntaría, Mira-san wa dono hito desu ka? ¿Quién es o cuál es el señor Miller? ¿No? Mira-san wa dono hito desu ka? Mira-san wa denwa o shite iru hito desu. Mira-san wa denwa o shite iru hito desu. Es la persona. Mira-san es la persona que está hablando por teléfono, ¿no? Entonces aquí entra lo que es la sentencia modificadora, porque ya no es imas, ¿no? Imas es la forma cortés, en forma informal es la forma de diccionario, entonces imas pasa a iru. Mira-san wa denwa o shite iru hito desu, ¿no? Sato-san wa dono hito desu ka? Sato-san wa copy o shite iru hito desu, ¿no? Entonces la combinación de lo que es la forma T y lo que es la forma T y el estilo informal. ¿Okay? Entonces una vez que se cubre esto, ya los errores disminuyen notablemente, ¿no? Mira-san wa dono hito desu ka? Denwa shite iru hito desu. Y así sucesivamente. Ok. Entonces, si pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 3, aquí es donde se pone en práctica todo lo que es kiru, kakeru, haku y todo esto, ¿no? Y básicamente es lo mismo que la anterior, ¿no? Kimono o kiteiru hito wa dare desu ka? ¿Quién es la persona que tiene puesto el kimono? Es la señora Watanabe-san, ¿no? La señorita Watanabe. Que en el caso anterior, de acuerdo al ejemplo anterior, sería Matsumoto-san wa kimono o kite imasu, la forma T, ¿no? Matsumoto-san wa kimono o kite imasu, ¿no? Entonces, imasu pasa a lo que es el estilo informal iru. Matsumoto-san wa kimono o kiteiru hito desu, ¿no? Matsumoto-san wa kimono o kiteiru hito desu. ¿Ok? Hayashi-san wa akai kutsu o haiteiru hito desu. Suzuki-san wa akai necktie o shiteiru hito desu. Takahashi-san wa megane o kaketeiru hito desu. Nakamura-san wa boushi o kabutteiru hito desu, ¿no? Entonces, una vez que se domina la forma T, ya es mucho más fácil de pasar a lo que es la sentencia modificadora, ¿no? Y hay que tener cuidado, hay que aclararle a los estudiantes que en este caso lo que ellos tienen que elaborar es la pregunta, ¿no? La pregunta, porque la respuesta sencillamente le cambia el nombre y ya. Pero en la anterior, lo que los estudiantes tienen que elaborar es la respuesta. La respuesta, porque la pregunta lo que cambia es el nombre. Mira-san wa dono hito desu ka? Sato-san wa dono hito desu ka? Matsumoto-san wa dono hito desu ka? ¿Ok? Muy bien. Entonces pasamos al punto 3. Punto 3. El punto 2 ya lo cubrimos, entonces el punto 3. El primer ejemplo dice: Haha ga yoku tsukuru ryori wa karee desu. Haha ga yoku tsukuru ryori wa karee desu. El plato que mi madre cocina a menudo es el curry, ¿no? Watashi ga motteiru pasokon wa atarashii desu. El PC que tiene él es nuevo, ¿no? Entonces aquí la razón por la cual puse las dos uno al lado de otro es porque básicamente la 3 es la versión volteada de la 2. ¿Ok? De hecho, todas las oraciones de la 2 se pueden voltear. De manera que la sentencia modificadora del sustantivo junto con el sustantivo no tiene que estar de segundo, se puede poner de primero, ¿no? Entonces, el primer ejemplo se puede convertir en Onna no hito ga yomu zasshi wa kore desu. O kasa o motteiru hito wa Mira-san desu. Jitensha o oku tokoro wa koko desu. ¿Ok? Entonces esto se puede voltear. Hay que tener cuidado que esto no es doble vía, ¿no? O sea, de la 2 a la 3 es muy fácil de cambiar, pero de la 3 a la 2 no siempre es tan fácil. Lo digo sobre todo por el ejemplo número 2 y el número 3. Si queremos voltear esto, kare ga motteiru pasokon wa atarashii desu. Si se voltea, no es atarashii wa kare ga motteiru pasokon desu, no. Quedaría como atarashii no wa kare ga motteiru pasokon desu. O umi no chikaku ni aru no wa Raishū tomaru hoteru desu, ¿no? Claro, esto no es necesario explicarlo,
Pero con tal de que se entienda que la 3 es la versión volteada de la 2, ya con eso es más que suficiente. En los puntos 4 y 5, ya los estudiantes empiezan a darse cuenta y empiezan a preguntar sobre las partículas. Porque la 3 y la 2 era wa, pero en la 4 se convierte en o. Y en la 5 se convierte en ga, ¿no? Y quieren saber por qué. Si no preguntan por qué, por supuesto no hay necesidad de explicarlo. Pero en el caso de 4, watashi wa pasokan o ireru kaban o kaimashita. Watashi wa pasokan o ireru kaban o kaimashita. Se utiliza o en este caso porque lo que le sigue inmediatamente es un verbo, kaimas o shirimas, ¿no? Y en el caso 5, que por qué viene ga, ¿no? Ojalá que no tenga muchos estudiantes que pregunten esto para no entrar en el laberinto de la diferencia entre el wa y ga, ¿no? Pero en este caso la respuesta es simple, porque cuando tú estás diciendo que si algo te gusta o no te gusta, skides, kiraides, hoshides, típicamente se utiliza el ga, así de sencillo, sin mucha explicación, ¿no? Watashi wa hon o yomu hito ga suki desu. Watashi wa puru ga aru uchi ga hoshii desu, ¿no? Y otras adjetivos y verbos típicos, además de skides, kiraides, es hoshii desu y también wakarimasu. Son las que más se utilizan en esta lección 22. Ok. Y finalmente, el punto 6. Watashi wa terebi o miru jikan ga arimasen o watashi wa kaimono ni iku yakusoku ga arimasu, ¿no? Entonces, aquí es recomendable que se le aclare al estudiante las diferencias sutiles que hay entre lo que es jikan, yakusoku y oji, sobre todo la diferencia entre yakusoku y oji. ¿Ok? Cuando aquí dicen watashi wa kaimono ni iku yakusoku ga arimasu, es porque esta persona tiene un compromiso con otra persona para ir de compras, ¿no? Entonces, yakusoku son compromisos adquiridos con otras personas. Mientras que si yo cambio este yakusoku por yoji, watashi wa kaimono ni iku yoji ga arimasu, es que yo necesito ir de compras. No tengo ningún compromiso ni quedé con ir de compras con otra persona. Sencillamente yo personalmente debo ir de compras, ¿no? Entonces yoji son asuntos o cosas que hacer, pero personal, que no involucra un tercero. Ok. Entonces, esta lección, por lo complicado, o mejor dicho, por la cantidad de información que tiene, no es suficiente con solamente los ejercicios que ella trae, ¿no? Entonces, este ejemplo, por ejemplo, es muy bueno para hacer actividades así dinámicas dentro de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, si un estudiante tiene lentes, o tiene unos lentes blancos, tiene unos lentes negros, trajo un suéter, por ejemplo, o tiene una gorra puesta, tiene un sombrero puesto, entonces se puede preguntar, Boshi o kabutte iru hito wa dare desu ka? ¿No? Boshi o kabutte iru hito wa dare desu ka? Maria-san desu, ¿no? Kiiroi kutsu o haite iru hito wa dare desu ka? Pablo-san desu, ¿no? O Pablo-san wa kiiroi kutsu o haite imasu, ¿no? Y así. O si no, se puede elaborar una serie de entrevistas y se pueden hacer preguntas entre los estudiantes, ¿no? Que si me dices o me enseñas el lugar donde tú naciste, me enseñas cuál es el restaurante donde tú vas siempre, dime qué comiste esta mañana, o boru o tsukau sports ga suki desu ka, ¿no? Y tenga cuidado, hay que tener cuidado de utilizar ga, ¿no? En vez de wa. Boru o tsukau sports ga suki desu, o boru o tsukau sports ga suki janai desu, ¿no? Puru ga aru ie ga hoshii desu ka? Puede ser ie, niwa ga aru ie ga hoshii desu, por ejemplo, ¿no? Sakana o tsukatte ryori ga dekimasu ka, ¿no? Entonces hay varias preguntas aquí, que no solo estos, que se pueden elaborar para hacer una clase más dinámica. Chévere. Una vez que se termine esta lección, como lo dije al principio, el profesor debe empezar a hablarle a los estudiantes de una manera diferente, ¿no? Utilizando estas sentencias modificadoras del sustantivo. Esto es sencillamente el primer paso, ¿no? Esto es sencillamente el primer paso porque muy pocos estudiantes, luego de terminar la lección 22, pueden utilizar y aplicar, ¿no?
estas sentencias modificadoras en la conversación del día a día. Esto es sencillamente el primer paso, es un camino un poco más largo para que ellos les quede de verdad, ¿no? Y puedan empezar a utilizar esto libremente. Y para esto es muy importante que el profesor trabaje de la mano con el estudiante y de aquí en adelante empieza a utilizar muchísimo lo que son las sentencias modificadoras del sustantivo y no sencillamente que sea adjetivo y sustantivo, ¿no? Para que ellos poco a poco se vayan familiarizando con el contenido de lo que es la lección 22. Bueno, como siempre, me quedo corto con la cantidad de información que se cubre en esta lección, pero bueno, espero haber cubierto por lo menos lo básico, ¿no? De esta lección. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.